nosotros el abogado Raimundo Espinosa. ¿Cómo está, abogado? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, Rafa, buenas noches. Pues bien, muy bien, gracias, muy contento y agradecido de que me den la oportunidad de platicar con ustedes. Le vamos a dar bueno, en sus propias palabras, ahorita lo dirá el abogado, pero un pequeño trasfondo. Ha sido un abogado que defiende pues, los derechos de las comunidades, se ha enfrentado a los gigantes del maíz transgénico, pues aquí lo cual le culminamos. Ha encabezado luchas en varios estados del país a favor de los campesinos, como Veracruz, Puebla, Yucatán. Se intentó meter estas corporaciones, este maíz, fuera pues mucho viene de Estados Unidos, de Europa, lo cual era, pues yo diría grotesco, porque la cuna del maíz es nuestro México, nuestra América, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le parece, abogado? ¿Qué te parece, abogado? Si nos hablas un poco de tu trasfondo, también te hemos visto como activista, como abogado, como defensor, también como comentarista en algunos medios, has tenido pues, una participación. Entonces, si nos quieres hablar un poco y le damos la palabra después a nuestro amigo Rafa. Órale, muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues miren, yo, yo nací en Delicias, Chihuahua, ¿no? Mi familia es de mis abuelos paternos y maternos, igual que mi papá, pues son de un pueblito cercano a Torreón que se llama Viesca, Coahuila. Y bueno, sin embargo, pues yo nos vinimos a vivir acá a Ciudad de México. Yo aquí estudié, me tocó vivir el terremoto del 85. Nuestra casa, bueno, pues quedó ahí aplastada, salimos y desde entonces, pues nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos a Iztapalapa. Yo crecí en Iztapalapa, aquí en Ciudad de México. Ahí hice desde la primaria, la secundaria, estudié en un CCH, el CCH Oriente, que está ahí cerca, y luego pues entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí estudié Derecho, la carrera de Derecho en la facultad, y bueno, luego pude estudiar también mi carrera en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa, pude estudiar también Filosofía, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y bueno, me fui dando una formación ya en Derecho, pues especializada en Derecho Constitucional y en lo que se conocen como sistemas de control de la constitucionalidad, ¿no? Estudié mi especialidad, mi maestría con esa orientación, y ya después estudié también en la Universidad Panamericana una especialidad en Derecho de Amparo y mi doctorado también lo hice en la Universidad Panamericana. Esa es un poco mi formación, pues académica, más pues una serie de cursos, certificaciones y demás que también he hecho en los últimos años, pues especialmente en temas de derecho digital, ¿no? Obtuve una certificación por la Academia Mexicana de Derecho Informático, precisamente en derecho digital como abogado digital. Y aparte de eso, pues tengo también pues una carrera académica, ¿no? He sido profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en carreras como la de Derecho, pero también en promoción de la salud, precisamente en materias de políticas públicas y materias que tenían que ver con derecho a la salud. Y luego ya en la UNAM, pues también he sido profesor en las facultades de Economía, en varios temas, varias materias, perdón, que tienen que ver sobre todo con cuestiones ambientales y de economía política. Y en la Facultad de Derecho, pues soy ahí actualmente profesor, imparto las materias de Derecho Indígena, Teoría de la Constitución y Filosofía del Derecho. La UNAM, pues recientemente me otorgó un premio que es la Cátedra Extraordinaria José Saramago, precisamente por pues, méritos académicos, ¿no? Eh, Además, bueno, también escribo artículos, libros, capítulos de libros, coordinado trabajos, tengo pues más de 70 publicaciones en diferentes temas, ¿no? Porque mi formación pues ha sido interdisciplinaria, eso me ha permitido pues también abrir líneas de investigación mucho más amplias. Durante algún tiempo también fui asistente de investigación en el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, en el programa Derecho y Sociedad, y he colaborado en varios proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza también dentro de la Universidad Nacional y en otras instituciones, ¿no? Dentro de mi trayectoria profesional, pues yo en principio, cuando estudiaba todavía, pues trabajaba asuntos laborales, individuales y algunas cosas también colectivas. Después me especialicé en Derecho Constitucional y estuve viendo pues varios asuntos en temas de derecho político, ¿no? Temas de derecho constitucional, derecho electoral, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, en fin. Pero después, pues empecé a
pues me dediqué a temas que jamás pensé que iba yo a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar como litigante en asuntos, en procesos colectivos de defensa del territorio, temas de derecho ambiental, derecho agrario, derecho indígena, eh, y esto lo hice durante casi 10 años dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. Ahí es donde tuve oportunidad, pues de aprender el trabajo en comunidades, pero también pues la oportunidad de crecer en mi conocimiento del derecho, en el desarrollo de un montón de capacidades y herramientas, porque eran circunstancias muy adversas, ¿no? En las que pues sucedía este acompañamiento de comunidades. Bueno, ahí es donde pues me enfrenté bueno, nos enfrentamos, porque yo no soy solo, ¿no? Y no, todo lo que pudimos hacer no lo hice yo solo, lo hice gracias al apoyo, la confianza de la gente y el trabajo de mucha más gente, incluida la de las comunidades, pues a una serie de empresas nacionales, transnacionales, en un montón de asuntos relacionados con cuestiones ambientales y de defensa del territorio, ¿no? Posteriormente, pues bueno, también tuve la oportunidad de trabajar como servidor público en el CONACYT, en la administración anterior, la administración del presidente López Obrador, bajo la dirección de la doctora Elena Álvarez Bulla. Ahí trabajé como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Tuve a mi cargo pues la coordinación de los trabajos preparatorios de lo que fue después la iniciativa de la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que, bueno, presentó el presidente López Obrador y que pronto va a cumplir ya 2 años pues, de vigencia y que ha implicado pues, la transformación completa del Sistema Nacional de HCTI, como se les dice, ¿no? También ahí, pues, tuvimos el gran reto de extinguir más de alrededor de 90 fideicomisos que estaban en CONACYT o que pertenecían a los centros públicos sectorizados. Y bueno, además de llevar adelante, pues, una transformación muy profunda de la institución, ¿no? Más recientemente, pues, había recibido la oportunidad por parte de la presidenta de la CNDH y del secretario ejecutivo, pues la invitación y la oportunidad de colaborar con ellos como responsable de la sexta visitaduría de la CNDH, precisamente en temas relacionados con derechos colectivos, los famosos DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y bueno, fue realmente comenzando esta labor que me encantaba, que pues salí sorteado en la tómbola, apareció mi nombre como candidato, ¿no? Que finalmente seré yo candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, tuve que dejar el cargo en la comisión, lo cual me parece que era pues lo más congruente y lo más correcto, ¿no? Y bueno, de entonces para acá, pues estoy enfocado en el proceso y me mantengo como profesor en la UNAM y algunas otras instituciones y también como pues conferencista y ensayista, ¿no? En diversos espacios. Pues dicho así muy rápido, esa es un poco pues mi trayectoria y el horizonte de trabajo que yo he tenido, que empezó ya así, digamos, en asuntos importantes en los que yo pude participar, pues desde que me tocó la huelga de 1999 en la UNAM, de ahí para acá, pues no he detenido pues este trabajo, ¿no? Ahí andabas a los 15 años, Raimundo, ya. Me tocó en el CCH, justamente tenía yo 15 años cuando pasó la Sí. huelga, y ahí fue, así fue, y ahí fue donde, mira, el CCH te da una formación crítica de izquierda, ¿no? Yo creo que quien conoce lo sabe, interdisciplinaria, y me tocó mezclar eso con muchas inquietudes que yo de por sí tenía, con un proceso real que nos afectaba en ese momento y que, bueno, pues afectaba a muchos compañeros, ¿no? Que era el reglamento de pagos, ese famoso reglamento de pagos de la Universidad Nacional. Y bueno, pues me tocó participar, orgullosamente lo digo, en el proceso de huelga en el 99 para defender la educación pública gratuita. Pues Rafita, adelante un currículum vitae muy robusto del candidato, pero pues también tenemos muchas preguntas, comentarios. Adelante, Rafita. No siempre tenemos un candidato a la Suprema Corte aquí en nuestros medios, así que hay que aprovechar. Y esperemos que sea la primera de muchas, mi estimado Raimundo. Sí. Hay mucha expectativa, Raimundo Espinosa, candidato a la Suprema Corte, con tu perfil, con lo que has trabajado, con lo que has hecho. Y vamos a empezar a ponerle salsita y pimienta al asunto para que la gente aquí que nos ve, que nos escucha. Yo te quiero preguntar, Raimundo Espinosa, si no me recuerdo, eres el número 42, ¿me equivoco?
Sí, número 42 en la boleta morada, sí. Mira, hay mucha expectativa, yo he seguido tu trabajo, me han dicho mucho de ti, he visto diferentes entrevistas y creo que es muy importante tomar esa diferencia de lo que has hecho en tu currículum, en tu trayectoria, pero ¿qué es lo que a mí me tiene que convencer y tiene que convencer a toda la audiencia para que la gente vote por ti? Porque hay muchos candidatas y candidatos, pero ¿cuál va a ser tu sello particular para decir, a ver, yo quiero votar por Raimundo Espinosa por esto? Y creo que eso es muy importante para la audiencia. ¿Cuál va a ser ese sello que te va a caracterizar a diferencia de los demás? Porque a final de cuentas también estamos por una transformación al Poder Judicial. Yo le preguntaba al doctor Isaac de Paz, ustedes van a llegar y todavía va a haber una mitad del Poder Judicial que se va a oponer, que todavía va a haber corrupción, que todavía va a haber nepotismo y falta limpiar mucho esto. Van a llegar con mucha expectativa de toda la nación para cambiar y ahora sí tengamos un auténtico Estado de Derecho, una justicia pronta y expedita. ¿Qué es lo que te va a caracterizar a ti, mi estimado Raimundo, ahorita que vas a llegar y que estás compitiendo por ser ministro de la Suprema Corte? Pues mira, yo diría que, mira, yo no soy, ni he sido un burócrata, ni quería ser burócrata profesional, ni tengo ninguna ambición de poder, ni tampoco establezco vínculos de complicidad con nadie, ¿no? El trabajo que yo he hecho, pues lo he hecho pues en las circunstancias pues complicadas en las que ha sucedido, he ido pues avanzando pues según el trabajo que he podido yo hacer, ¿no? A mí me parece que pues eso es parte muy importante para el Poder Judicial, porque te da también pues la libertad de llevar hasta el final tus determinaciones, tus convicciones y tus principios, ¿no? Y yo he tratado de mantener siempre pues mi carrera y mi desempeño como profesional del derecho, pues dentro de un marco de ciertos principios y convicciones en las que pues no me he doblado, ¿no? Ni he aceptado, ni he sido comparsa de, pues ya se imaginan, diferentes circunstancias que han pasado en esta historia que les conté muy rápido. Eh, y además, pues la claridad para llevar adelante los cambios, ¿no? Esa determinación y claridad me parece que son fundamentales, porque pues no se trata de ocupar el máximo cargo que hay en el Poder Judicial y luego ya pues sobrevivir ahí más o menos campechaneadamente llevarla, ¿no? A mí eso la verdad es que no me interesa, no me interesa el cargo, no me interesa el sueldo, no, nada de esas cosas son las que me interesan. A mí lo que me interesa es llevar adelante un proceso de transformación e impulsarlo, en este caso desde la trinchera de la Suprema Corte de Justicia. Es una oportunidad histórica, pero yo creo que se requiere mucha, pues, principios y convicciones muy fuertes, muy claros, pero también determinación para hacer las cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que pues es algo que se necesita, no solamente el conocimiento técnico, que en mi caso, bueno, pues yo me formé precisamente en los asuntos que ve la Suprema Corte de Justicia sin pensar jamás y siendo muy escéptico, pues de algún día trabajar en la Suprema Corte o llegar al Poder Judicial. Nunca pasó por mi cabeza, ¿no? Pero esa es la formación técnica que sí tengo. Y eso es pues a lo que yo me dediqué también mucho, pues mucho tiempo, ¿no? Precisamente el control de la constitucionalidad o la garantía de la Constitución, que de eso es de lo que se trata el papel de las y los ministros, ¿no? Entonces, bueno, esa combinación junto con la pues perspectiva crítica e interdisciplinaria que me ha dado mi formación y también la experiencia política que he tenido, pues en el acompañamiento de procesos, porque no es que yo sea un político ni participe yo de partidos políticos, sino más bien la experiencia pues en diferentes situaciones de acompañamiento de procesos sociales. Me parece que esa combinación pues es una combinación que puede ser muy importante y significativa si es que se va a llevar adelante en serio, pues una renovación integral de la función judicial en el Estado mexicano, ¿no? Eso es lo que yo de entrada, pues podría ofrecer, no porque me tenga que comprometer ahorita y se me haya ocurrido, sino porque eso es lo que yo he hecho y eso es lo que yo soy. Y no voy a hacer de otra manera, ni voy a hacer una cosa distinta a lo que he estado haciendo durante los últimos 25 años. Raimundo, quería preguntar, bueno, no sé cómo es este tema por el asunto de la restricción del INE, creo que sí puedes comentar.
viste ese video que pusimos al inicio, Sí. que qué bueno que el Poder Ejecutivo puede llamar a los ciudadanos a que participen. ¿Qué opinas, no? ¿Qué opinas tanto de que pues la presidenta pueda hacer esos llamados? Bueno, no tanto ella, sino durante esta mañanera que es muy vista, ¿no? En medios alternativos y convencionales y del Estado, tanto como que, pues, y tú lo sabes porque hemos estado en contacto con tu equipo para invitarte, invitar a otros candidatos y candidatos, pero tenemos que ser como muy puntillosos para que no haya ningún problema luego para justificar todo este tema de las entrevistas. Sí, bueno, desgraciadamente así es. ¿Cómo ves esto que pueda otro poder llamar a que participe en la elección y que pues creo que es el INE responsable principalmente, pues ponga quizás muchas trabas para esta elección donde pues a fin de cuentas tanto los beneficiados somos los ciudadanos como el hecho de que haya nuevos perfiles, ¿no? Para ir ya renovando este Poder Judicial, Raimundo. Claro, mira, a ver, es un proceso electoral extraordinario. O sea, en términos formales, pues así está llamado, ¿no? Así legalmente eso es, un proceso electoral extraordinario. Pero no solamente por la cuestión legal, es que también lo hace extraordinario el hecho de que pues sea la primera vez que sucede en nuestro país, pero no solamente es eso, también es que será la primera vez que sucede en el mundo, porque en ningún otro lugar del mundo en la historia se ha llevado a cabo una elección como esta, en donde pues ahora se van a elegir por voto popular directo la totalidad de los titulares de los órganos jurisdiccionales del país. En esta ocasión, para el Poder Judicial de la Federación, una parte, y después vendrá la parte que falta, y en varias entidades federativas, si no me equivoco, son 19, y posteriormente vendrán las demás. Esto nunca ha pasado en el mundo, ni en la historia pues de la democracia en el mundo, digamos, ¿no? Esto no ha sucedido. Entonces, las reglas para llevar adelante esto, por supuesto, a ver, está el marco constitucional, están las reformas legales que se hicieron, pero bueno, también está toda la otra normativa que va generando el INE, que ahora es la autoridad principal para conducir el proceso. Y es normativa que se va generando semana a semana, o sea, llevamos más de 30 acuerdos del INE normando un montón de particularidades del proceso. Todo esto, bueno, pues es muy importante y que hay que saberlo, pero nos permite darnos cuenta de la complejidad que tiene un proceso de esta naturaleza, ¿no? Ahora, imagínense, es un proceso con estas diferencias, singularidades, en donde, por ejemplo, en el caso de la boleta, el formato de la boleta, lo que llaman el cuerpo de la boleta, pues es bien diferente de los formatos que conocemos. En México, bueno, pues ya tenemos bien que mal una cierta cultura política, conocemos las boletas, ¿no? Incluso, bueno, quienes ya hemos tenido oportunidad de participar en elecciones, pues sabemos ya más o menos qué es lo que tenemos que hacer, no hay tanto problema. Pero esta es una boleta con un formato distinto. Es muy importante que la gente esté familiarizada con ese formato y le pierda el miedo, ¿no? Y además, es muy importante que la gente identifique pues que los diferentes colores de cada una de las 6 boletas federales pues se refieren a un cargo distinto. Es bien importante eso. Y de paso, pues va a preguntar, ¿y de qué se trata cada cargo? ¿No? Bueno, es bien importante. Y luego, los candidatos. Varían la cantidad de candidatos y los puestos en cada una de las boletas, de los puestos que se van a votar en cada una de las boletas. Eso es una gran complejidad. A mí desde un principio me parecía que, pues en esta tarea de informar, porque el voto libre, pues es más libre mientras más informado está, ¿no? Bueno, pues para que el voto fuese informado y por lo tanto fuese libre, pues era muy importante que el conjunto del Estado mexicano se responsabilizara de esta labor de informar, porque el INE solito, como la autoridad federal responsable, nacional responsable, pues la tenía bien difícil, la tiene bien difícil si lo hace solo. A mí jamás se me ocurrió que fueran a generar un acuerdo donde ellos mismos se lanzaran un balazo al pie, porque si a todos nos interesa la democracia, como yo oigo que todos dicen, y este es un proceso que avanza hacia la recuperación de una institución pública que parecía que operaba como privada o por lo menos estaba secuestrada por intereses privados y ahora se va a democratizar para reivindicarla como pública, pues es algo que nos interesa a todos.
El INE debía tener eso pues en el horizonte de su reflexión, ¿no? Bueno, sacan este acuerdo en donde dicen, no, nadie más, solo nosotros. Pues es una locura con la complejidad que tiene el tiempo que tenemos encima, ¿no? Yo más bien creo, no solamente que bueno que la presidenta Sheinbaum lo haga desde la mañanera, promover el voto, informar, explicar, todo eso bienvenido, pues de eso se trata. ¿Cuál es el miedo ahí? No lo entiendo, ¿no? Y luego, yo creo que no solamente ella, o sea, es una labor que las autoridades del país deberían asumir por completo. Incluso, también me parece a mí que labores como la que ustedes han hecho y otros medios, eh, pues son importantísimas porque no hay fuerza que alcance para esto. O sea, se necesita sumar, 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 ¿no? Lo mismo tendría que estar pasando con las universidades, por lo menos con las públicas. Tendrían que estar presentes en los talleres, informando, haciendo conferencias sobre esto. O sea, es una labor que en la que todos deberíamos estar involucrados y no sucede. Abogado, que hay un problemita ahí con los foros en las universidades públicas, ¿no? Que piden que se invite a una mayoría de candidatos y pues desgraciadamente no se puede, quizás invitar unos 5 o 6 es posible, pero invitar 50 es como que Mira, un poco ahí difícil. yo creo que son dos cosas. Uno, para informar y que la gente sepa del procedimiento y la boleta, no necesitan candidatos. Eso lo podrían hacer, ¿no? Luego, si lo que quieren es participar ya en el proceso de campañas, haciendo lo que el INE llama foros de debate, bueno, hay ciertas reglas. No tienen que invitar a todos de un jalón. Dice el INE, pueden invitarlos de manera escalonada. Es complicado, pero una universidad lo puede hacer. Es más difícil que lo hagan organizaciones sociales. ¿Y saben qué? Lo están haciendo. Yo anoche participé en uno y llegaron, es lo más que yo he visto juntos, creo que éramos 12 candidatas, candidatos, ¿no? No son los 63, pero fueron 12 y se vio que se puede hacer, se puede perfeccionar, pero bueno, se puede hacer. Yo creo que las universidades lo pueden hacer. Ya me tocó estar también en uno en la Panamericana y salió bien. La Universidad de Guadalajara está organizando otro, yo espero va a salir bien. La de Nuevo León seguramente también está pasando. Entonces, eso es algo que hay que asumir, pero esos son foros de debate. Yo me refería, pues, para difundir y para informar, pues yo creo que no tienen ningún problema, lo deberían estar haciendo sin necesidad de preguntarse si pueden o no pueden invitar o más o menos candidatos, ¿no? Así es, Rafita, adelante y recuerden que Rafita y yo podemos leer sus preguntas, ¿eh? Así que ayúdenos con esos likes. Y participen. Participen, O sea, sí. es muy importante que la gente que está en los diferentes chats pregunten si tienen alguna duda, aprovechen ahorita que está el candidato Raimundo Espinosa, que es candidato a ministro de la Suprema Corte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que le quieran preguntar a él, sí es muy importante que nos apoyen, nos ayuden, porque lo más importante son todas y todos ustedes, porque se viene algo inédito, histórico, y esto que va a generar una punta de lanza en lo que es el sistema de justicia y del poder judicial en nuestro país. Déjame preguntarle así rapidísimo a Raimundo, si me permites, Manuel. Creo que es muy importante ahorita lo que mencionas sobre lo que se habla de estos espacios de comunicación en el sentido de difundir lo que es esta elección judicial. Es interesante ver estos jaloneos entre el tribunal, el INE, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, o yo diría todavía de injusticia de la nación. Yo te he visto en diferentes entrevistas, mi estimado Raimundo, y me llama mucho la atención que pues, como que sí te quieren estigmatizar por tener una ideología de izquierda, como una ideología allegada a la Cuarta Transformación. En ese sentido, digo que no está mal. Digo, si teníamos a Norma Piña ahí teniendo en lo oscurito reuniones con dirigentes del PRI, del PAN y de los poderes fácticos, creo que es muy importante que ustedes se deslinden de todo eso, de los partidos políticos, de los poderes económicos, de los poderes fácticos, pero que realmente se vayan directamente a la justicia del pueblo, del ciudadano de a pie. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en este país históricamente, y creo que no me vas a dejar mentir por todo tu recorrido, la justicia es para el que tiene y no para el que no tiene. ¿Cómo trabajar con eso? ¿Cómo impulsar el que se cambie ese poder judicial
para que se terminen todos estos cacicazgos, tráfico de influencias, influyentismo, entre otras cosas? ¿Qué me puedes decir de esto, Raimundo? Pues mira, en primer lugar pues yo creo que los seres humanos estamos llenos de sesgos, prejuicios y demás, ¿no? Los operadores judiciales no dejan de ser seres humanos. Y en mi caso, pues tengo un par de sesgos muy marcados para esto que nos ocupa. Mi sesgo a favor de la democracia y no de un liberalismo antidemocrático, que es lo que pregona o lo que prevalece en la comunidad jurídica mexicana, más o menos instruida. Y por otro lado, pues una clara orientación hacia la justicia social, que es algo que tampoco es mayoritario en el gremio, ¿no? Lamentablemente. Están pensando siempre en su principio de legalidad completamente, pues, güero y medio rancio, porque está vaciado de contenidos. Y eso, pues, ni siquiera es lo que dice la propia Constitución mexicana, que establece un Estado social de derecho y en donde, pues, la legalidad, el principio de legalidad, la justicia legal, pues, debería ir siempre acompañada de justicia social, porque eso es lo que establece la Constitución que no han respetado, que no han cumplido. Basta leer lo que dice el artículo 39, que ahorita ya no lo voy a repetir, lo he estado, todos los días estoy duro y dale con eso, porque creo que es muy importante. No hay que inventar nada, hay que aplicar el artículo 39 de la Constitución y es un mandato constitucional que correspondía aplicar a los ministras y ministros de la Corte y se les olvidó, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, pues quizá lo que haya que comentar es que pues hay muchos retos en la transformación de los poderes judiciales del país, de la función judicial del Estado mexicano. Mira, por ejemplo, el meollo de la reforma judicial a mí me parece que está en el acceso a la justicia, no solo en México, en América Latina, y quizás hasta en el mundo si quieren, ¿no? Pero en México, América Latina es muy claro. El meollo de la reforma judicial siendo el acceso a la justicia, pues es importante que sepamos que no es un problema que uno o dos o todos los ministros juntos puedan resolver, porque el acceso a la justicia al final no se juega en las cúpulas de los poderes judiciales, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, que algo podrán contribuir con sus resoluciones y criterios, sí, pero lo cierto es que el acceso a la justicia se juega en otra institución que sí forma parte de la reforma, que es la Defensoría Pública. Sería muy importante que estuviésemos hablando de la Defensoría Pública y cómo se va a fortalecer en términos de recursos materiales, económicos, de presupuesto, de personal, capacitaciones, en fin. Yo creo que ahí tenemos pues un punto bien importante pues para fortalecer el acceso a la justicia en México y evitar, ¿quiénes van a la Defensoría? Pues quienes no tienen recursos para pagar abogados privados. Y ¿quiénes son? Pues grupos vulnerables, sectores de población empobrecidos, que esa es la justicia a la que pueden acceder. Y es gente que como no recibe buena orientación en un principio o pues va solo en sus procesos, después se les complican. Y es ahí donde se ven las grandes injusticias del sistema judicial mexicano, precisamente con esta población. La otra parte, los otros, en el país, pues son quienes pueden pagar no un abogado, sino varios despachos para que gestionen sus asuntos. Sobre todo, bueno, pues las empresas y demás que se dedican a eludir el pago de impuestos, ¿no? Por ejemplo, pues ellos hacen eso. Ellos sí acceden a la justicia que da el Poder Judicial, que es poder presentar recursos, demandas, etcétera. La justicia de los pobres es la justicia de las procuradurías, como, bueno, la del consumidor, la agraria, la ambiental, etcétera, la del trabajo, pero también de las quejas de derechos humanos. Son dos mundos en México bien diferentes de la justicia. Yo creo que por eso es importante fortalecer estas instituciones, porque si no, pues hay una gran parte de la población que no puede acceder a la justicia con la efectividad con la que sí la hace, pues una minoría de quienes vivimos aquí en México. Ese es un elemento fundamental que no siempre se pone sobre la mesa, ¿no? Yo por lo menos pues no lo he escuchado. Ahora lo empiezo a escuchar, pero es porque yo he estado duro y dale insistiendo en eso. Y el otro elemento importante, pues tiene que ver también con claro, todo esto que se dice de la transparencia, la rendición de cuentas, yo también he estado insistiendo algunas cosas sobre eso, pero más bien otro punto que a mí me parece fundamental, pues es el hecho de que verificar, saber todos, tener conciencia de que si queremos nuevos tribunales requerimos nuevos abogados. Eso quiere decir que tenemos también que revisar, pues, cuál es la formación que están recibiendo las y los abogados en México.
en las universidades y demás, pero también en los institutos de formación judicial. Si no impactamos ahí, si eso no cambia, pues vamos a seguir generando abogados con una mentalidad formalista, leguleya, cuadrada, que no tienen pensamiento crítico ni herramientas de una visión que den una visión interdisciplinaria. Son abogados pues que van a seguir resolviendo los asuntos como se han venido resolviendo inercialmente. Yo creo que hay que impactar en la educación jurídica, porque de otra manera, aunque ahora les demos legitimidad democrática, pues tendremos abogados que no van a saber qué hacer con eso. Y eso es un gran problema. Por eso me parece que hay otros horizontes hacia los cuales hay que avanzar y construir, pues a favor de un nuevo poder judicial, y la democratización de este, pues es solamente el principio. Tenemos mucho que hacer todavía. Totalmente. Abogado, no quiero, como se dice popularmente, raspar muebles, pero acá en mi estado, en Baja California, algunas facultades de derecho de escuelas públicas tienen fama de ser muy conservadoras, ¿eh? O sea, ¿cómo caímos en eso, no? Es el gremio, porque es una cuestión estructural, no son personas. Porque luego decimos, no, Norma Piña o Alcántara Carrancá, pero ellos son circunstanciales. O sea, a ellos les tocó estar en ese momento y asumir ese rol, pero es algo de lo que están convencidos. Y no solo ellos, el gremio está convencido de un montón de dogmas y bueno, un montón de creencias y cosas que los llevan a tener actitudes no solamente conservadoras, sino reaccionarias. Por eso la resistencia de la reforma al Poder Judicial. Claro, yo les digo, a ver, por ejemplo, ¿no? En mi escuela, donde yo estudié, pues nunca se solidarizan con ninguna causa, ¿no? Nunca. Ni con la huelga, ni con ninguna otras que han venido, incluso dentro de la propia universidad, no digamos fuera. Pero resulta que cuando ya ven venir la reforma judicial, ahí sí se organizan y protestan y salen a marchar y dan la marcha de su vida, de su vida. Saben que fueron de la UNAM, de Ciudad Universitaria, al Consejo de la Judicatura, 1 kilómetro, y esa fue la marcha de su vida, porque es la única marcha a la que han ido. O sea, eso que les da orgullo a los que fueron, pues la verdad a mí es un motivo de vergüenza, porque no se solidarizaron nunca con nadie, más que con ellos mismos cuando vieron afectado pues sus intereses y el futuro que quieren para sí mismos. O sea, así es como están las cosas, pero es una cuestión estructural, porque es la forma en la que se enseña el derecho, los conceptos que se manejan del derecho, la manera en la que se entiende el papel del abogado en la sociedad y del derecho en un proceso de transformación social. Ese es el problema y tenemos que cambiarlo. Desde la Corte, las y los ministros que estén ahí en una nueva Corte, pues deberían asumir la responsabilidad de ser puntas de lanza de esta transformación en la cultura jurídica neoliberal, hay que erradicarla, y esta transformación en la educación jurídica de las nuevas generaciones de abogados. Yo creo que ese es un tremendo reto que es necesario para llevar hasta el fondo una verdadera reforma de los poderes judiciales en nuestro país. Oye, muy importante, nos dice Miguel H. Raimundo tiene muy buenos argumentos, qué bueno que se postuló como candidato. Gracias. Bueno, le recomiendan que tome un té, bueno. Es que me he gastado mucho la voz porque ahorita he estado teniendo 6, 7 actividades al día. Entrevistas, pues sí, hay que ser comprensibles. Pues, pregúntale a Rafa cuánta agua tomamos cuando hacemos los programas de 2, 3 horas. Es un hecho. Aquí hay un comentario bastante picosito, ¿no? Respecto a lo que comentabas, dice Rafael Espinosa. Tengo entendido que Norma Piña jamás litigó antes de llegar a la Suprema Corte. ¿Habrá influido esa deficiencia en su desempeño? Bueno, yo agregaría, perdón que me cuchara, jamás litigó y jamás caminó entre la gente. Por eso la sacaron a caminar media cuadra ahí en una marcha y se vio... ¿Se acuerdan, no? Es más, la bajaron del carro, se iba poniendo la playera, se bajó, caminó y bye. O sea... Pero bueno, Rafita, adelante. Muy, muy interesante esta charla. Sí, es que precisamente abonando, yo creo que hay que profundizar en esto que dice Raimundo Espinosa, en el tema de la falta de justicia, las formas y cómo se ha dado el litigio de muchos abogados. Yo, nada más así por experiencia, a mí me hicieron perder un litigio por despido injustificado, porque el abogado que yo tenía, pues se vendió con la empresa. Y eso es un tema que incluso hay un rezago gigantesco
en materia de juicio laborales, por ejemplo. ¿Cómo castigar a esos abogados? ¿Cómo castigar a esas empresas también? Porque el tema laboral, yo creo que mucha gente en el chat, por lo menos van a salir 1, 2, 3, X cantidad de personas que desgraciadamente han tenido este problema de falta de justicia, donde vemos que pues las grandes empresas que tienen recursos, que tienen dinero, que pagan bufetes de abogados y que se brincan la ley, sueltan billetazos abogados, sueltan billetazos a los jueces y pierden mucha gente, tiempo, dinero, esfuerzo, y que desgraciadamente nunca vieron la justicia. Incluso, yo te lo digo por experiencia, yo todavía tengo otro litigio que lleva 6 años y ahí están. Y eso también se tiene que cambiar en el Poder Judicial, eso también se tiene que realmente meter para que cambie todo esto, porque es increíble el rezago que tenemos en el país a lo largo y ancho en materia de justicia en el tema laboral. No sé tú cómo lo veas, Raimundo. Ahorita tú también decías que tú te especializaste en este tema. Sí. Mira, son varias cosas, ¿no? Por un lado, en el relato que tú nos compartes ahora, Rafa, pues yo veo pues malas prácticas de los abogados, porque muchas veces lo que sucede y es, a ver, ¿qué pasa? Los abogados asumen la representación de la persona que los llama. Eso quiere decir, de alguna manera, que los sustituye y que él puede actuar, pues, bajo la confianza de quien lo contrata, como mejor le parezca, ¿sí? Eso en muchas ocasiones se traduce no solo en materia laboral, sino en otras, pues él cobra más, pues si más se va retrasando el asunto, ¿no? O si van subiendo de instancia. No es tanta la preocupación porque se resuelva o no se resuelva, haya justicia o no, la persona esté satisfecha o no. No, lo que pasa es que como el abogado se apodera del proceso, ya lo que se pone en primer lugar es su propio interés. Y como él sabe manipular los procedimientos, pues ya se separó por completo de la persona que lo contrató, ¿eh? El otro nada más tiene que pagar y si no le puede ir peor. Y como además no entiende los procedimientos ni el lenguaje que le da el abogado y no está pues al pendiente de su propio asunto, pues se complica muchísimo. Pero ese es el inicio de las malas prácticas. Porque después lo que viene, pues es que se van retrasando los juicios, se van manipulando los juicios, no solamente del lado de las autoridades, ni las administrativas, ni las judiciales, de los propios abogados que contratan las partes. Por eso les digo, es un problema del gremio, es un problema de cómo están saliendo a las calles abogados de las universidades, ¿no? Eso es una primera cosa, ¿no? Malas prácticas que podríamos identificar ahí. Lo de la corrupción de abogados, bueno, pues todas esas cosas que se dicen de los abogados, a veces en broma, muchas veces en serio, pues yo creo que son verdad. Porque sí, el que se pone como mediador está entre las partes, incluso en relación también con autoridades, pues ese tiene la posibilidad de manipular y de moverse y arreglarse con el otro, con el abogado que representa a la contraparte. Se arreglan entre ellos más allá de qué tan satisfechos o de acuerdo estén las personas a las que representan. Eso pasa muchas veces, ¿no? Y sí es cierto, la corrupción también que hay en las instituciones públicas. Eso también es un gran problema, se ha estado insistiendo mucho, no me detengo yo ahora en eso porque creo que es algo que se ha visibilizado pues bastante, ¿no? Luego, yo también veo lo que nos cuentas, pues problemas incluso estructurales, ¿no? En general, he sabido que el Poder Judicial de la Federación sufre de grandes rezagos. Eso tiene que ver con una cuestión que se viene discutiendo en México hace, no sé, 140 años. El hecho de que los asuntos locales, ¿sí?, que deberían ser concluidos por autoridades jurisdiccionales locales, los tribunales superiores de justicia de los estados, resulta que son asuntos de los cuales terminan conociendo autoridades federales, en todos los casos que son sentencias, ¿no? Es lo que se conoce como pues el amparo directo. Ese amparo directo, pues no es un asunto de constitucionalidad y en todo caso son asuntos que deberían concluir a nivel local. Eso no sucede en el sistema mexicano y es lo que genera una saturación estructural en las diferentes materias. Eso hay que corregirlo. Llevan 140 años diferentes juristas advirtiéndolo y no se ha hecho nada. No hay capacidad, no hay creatividad organizacional
de diseño estructural del Poder Judicial que pueda resolverlo. Eso hay que cortarlo y se tiene que respetar la autonomía de los tribunales locales para decidir en última instancia de este tipo de asuntos que son locales. Solamente por excepción tendrían que llegar a la Corte, un poco como sucede en este sentido en el sistema norteamericano, ¿no? Una última cosa, en estos asuntos, particularmente los de derecho laboral, por ejemplo, pues yo creo que este tipo de maneras de llevar el proceso y resoluciones, sentencias que a veces se dan, pues se olvidan de que el derecho del trabajo es uno de los pilares del derecho social y que el derecho del trabajo mexicano, pues es uno, pues en su momento fue uno de los derechos, pues más de las ramas más reconocidas en el mundo, nuestro país, como uno de los países con mayor reconocimiento por el desarrollo de la legislación laboral y de los grandes juristas y doctrinarios que tuvimos en México, ¿no? Se nos olvida además, pues que precisamente el derecho laboral, siendo parte del derecho social, pues de lo que nos habla es de la justicia social. Entonces se empezó a aplicar, se empezaron a resolver los asuntos con solamente mirando la legalidad en abstracto, sin tener frente a sí el juzgador, pues los temas de justicia social, ¿no? Y la manera en la que esto tiene que, pues el tratamiento que se le tiene que dar cuando una de las partes es un trabajador, ¿no? Que es esto de el principio pro operario. Todas esas cosas se nos fueron olvidando. Es parte de lo que yo llamo la cultura jurídica heredada por el neoliberalismo, porque son valores y creencias que se impusieron durante los últimos 35 años los que llevaron a que se nos olvidara todo esto, pero está en la Constitución. Y ahí es de donde debemos aferrarnos para ahora hacerlo realidad. Esa es la oportunidad que tenemos con este cambio. Abogado, una colega tuya nos manda una pregunta. A ver, está interesante. ¿Qué opinas de que por mucho tiempo se ha privilegiado las relaciones por encima de los argumentos en los juzgados? Oigan, son chistes de abogados, porque a ese tipo de abogados les dicen los abogados eléctricos, porque solamente operan con contactos, ¿no? Ellos trabajan a partir de contactos. Y es cierto, el gremio no es tan grande y más o menos uno conoce a otros y más o menos todos nos alcanzamos medio a conocer. Y ¿saben qué es cierto? El gremio forma una red y es una red transinstitucional, es una red transeccional que trasciende muchas veces partidos políticos, cambios de administración, instituciones, regiones del país. Y unos se recomiendan a otros y unos se tapan a otros, ¿no? Y unos se van rolando por otros. Todo eso sucede. Son mandos medios, a veces mandos altos, que están detrás de los titulares de las instituciones y que les dicen que sí, que no se puede hacer, supuestamente. Bueno, ese es un poder real, ¿eh? Es una red real, la del gremio de los abogados, no solamente en el Poder Judicial. Eso pasa de manera transversal en el Estado mexicano y en otros lugares del mundo también, por supuesto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Pesa mucho, eso pesa mucho. Si te conoce el juez, si te conoce el magistrado, si te conoce el ministro, pues tienes una serie de facilidades que quizás la contraparte no. Eso es cierto y en el gremio se sabe y hay que decirlo. Es el momento de ser autocríticos, es el momento de transparentar cómo se mueven los abogados en México. Es ahora o nunca. Si no van a ser sinceros hoy, ¿cuándo lo van a hacer? Eso hay que decirlo, ¿no? Luego, lo de los argumentos, pues al final de cuentas, yo lo que pienso es que incluso en la operación del que llevan a cabo los juzgadores, pues los argumentos vienen al final, porque primero tienen ya todo un background de conocimiento jurídico en la cabeza, les llega un caso, lo conocen, lo interpretan, intuyen para dónde va y luego sobre eso es que tratan de construir los argumentos que justifiquen lo que ellos pensaron desde el principio sin quizás conocer bien a bien el asunto. Eso pasa todo el tiempo y también es un problema práctico en la manera en la que el juez o el juzgador pues lleva adelante su trabajo como operador judicial, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí, pesan mucho las influencias, los conocidos, los contactos, y muchas veces pues pesan más que los propios argumentos, pero en el arte de argumentar en derecho también hay muchos problemas, ¿no? Yo también ahí creo que habría que discutir de qué es lo que se puede hacer para mejorar, porque creo que cuando el ministro Alcántara Carrancá, en una sesión importantísima, la más importante de los últimos años en este país, en la Corte, le toca a él presentar el proyecto para ver si se puede o no revisar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución, que era precisamente la de la reforma judicial,
él sale diciendo, y ojo, un ministro con reconocimiento académico, con cierto prestigio en el ambiente, ya ministro, él sale diciendo, bueno, aquí está mi propuesta. La mitad la resolví con fundamento en esto y la otra mitad con fundamento en esto otro. ¿Cómo hizo eso? Y luego dice, además, es un proyecto y yo lo pongo a consideración de las partes para que todos podamos ganar y quedar satisfechos, ¿no? Oigan, ¿qué es eso? Primero, lo que tiene que hacer es fundamentar bien, pero no está claro cómo fundamenta así. Y luego, está una sentencia la convierte en un instrumento de negociación política. ¿Saben qué hizo crisis ahí? La carrera del doctor Alcántara Carrancá hizo crisis ahí. ¿Saben qué hizo crisis ahí? Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Saben qué más? La Suprema Corte de Justicia. ¿Saben qué más? El Poder Judicial de la Federación y en general la función judicial en el Estado mexicano. ¿Y saben qué más? Que es el corolario que quería yo llegar. La argumentación jurídica, porque 25 años metiéndonos en la cabeza técnicas y metodologías de argumentación para que en el momento clave de la historia de nuestro país en materia judicial viniera un cuate con toda esa preparación, todo ese prestigio, toda esa formación y fallara en argumentación jurídica. Es increíble, es increíble. O sea, ahí es donde se ve la crisis. Esa es la crisis y hay que exponerla. Y es el momento para llevar adelante y decir muchas cosas que no se han podido decir. Es el momento de concientizar a la gente de cuáles son los problemas de fondo. Y de ahí para adelante, quede quien quede en la corte, de ahí para adelante. En eso se tienen que comprometer, quede quien quede. Pues ahí está, ¿eh? Qué buen zape a estos farsantes que llegaron ahí por, como dijera el abogado, por contactos, ¿no? Por contactos eléctricos. Oye, Rafa, pues vamos a un último comentario, pregunta para Raimundo. Ya nos puede acompañar nada más una hora y para que descanse un poco, porque va a tener varios días todavía muy ajetreados. Rafa, adelante. Pues esperemos que sea la primera de muchas y deseándole a Raimundo Espinosa que tenga mucho éxito en esta elección al Poder Judicial para ser ministro de la Suprema Corte. Vamos a seguir su trabajo, vamos a darle seguimiento y más allá de una pregunta, Manuel, creo que sería importante que Raimundo le mande un mensaje a las y a los ciudadanos, a las y a los seguidores que tenemos en los canales, pues un mensaje, obviamente ahorita que ya el Tribunal Electoral pues dio el fallo en contra del INE de tener la exclusividad hablando de la elección judicial, pues yo creo que sería muy importante ese mensaje para que llegue a la gente, para que permee y dónde lo buscan, dónde pueden seguir su agenda, en los eventos, en los foros, para que sigan el trabajo de Raimundo Espinosa y creo que eso es muy importante y pues adelante y agradecerle el que esté aquí con nosotros. Claro, Rafa, muchas gracias. Pues mira, yo el mensaje que daría es que pues es fundamental informarse. Es un proceso inédito, hay que conocerlo, es una boleta distinta con la que no estamos familiarizados, hay que conocerla. Son varios cargos que tampoco identificamos fácilmente. Bueno, pues hay que acercarse y conocerlo. Es a favor de todas y todos nosotros. La cultura política de los mexicanos se va a ampliar con esta elección y poco a poco nos va a resultar más familiar y normal salir a votar por jueces, magistrados, ministros, ¿no? Pero también es importante conocer a las y los candidatos. Es bien importante. Yo creo que pues no podemos simplemente fiarnos de lo que ahorita están diciendo ya en campaña los que son candidatos, ¿no? Los que somos candidatos. Porque ahorita pues todos nos pintamos todos venimos ya maquillados y arregladitos y nos generamos una imagen y una narrativa para la campaña porque tenemos el interés puesto en esto. Y además con la urgencia, en muchos casos, de obtener empatía social y contacto con la gente, cosas que nunca han hecho varios, pero ahorita están desesperados para ver cómo le hacen. Está bien, pero más que fijarnos en eso, que yo creo que no es lo mejor, pues yo recomiendo siempre, pues que se vayan 2 años atrás en la historia de cada uno de los que participamos y que vean de ahí para atrás, pues cuál es su trayectoria. ¿Dónde trabajaron? ¿Quién les pagaba? ¿Qué asuntos vieron? ¿Cómo argumentaban? ¿Qué efectos tuvo lo que ellos hicieron? ¿No? ¿Trabajaron buscando la justicia social o estaban trabajando buscando pues el beneficio personal y escalar en sus propias carreras personales? Yo creo que esas preguntas son las que hay que hacer y es la investigación que se tiene que hacer. En eso juegan un papel muy importante
pues todos los medios, ¿no? Para transparentar esto y dar la información que para la gente quizás sea difícil ubicar, encontrar. Bueno, yo creo que corresponde visibilizarla pues a los medios que tienen pues compromiso, ¿no? Con la información y la construcción de la democracia, como es el espacio que ustedes tienen ahora. Bueno, pues yo, ¿qué les digo? Tu número Raimundo, Sí, el 42, para que lo miren, promuevas. Tenemos unas pues, fotitos ahí de tu... les voy a decir como cuando grabamos un video, ¿no? Soy Raimundo Espinosa Hernández, número 42 en la boleta morada, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, a mí me encuentran en redes sociales con mi nombre, Raimundo Espinosa, en mi página de Facebook, también en TikTok, en Instagram, en el canal de YouTube. También tenemos pues una página, un sitio web donde también pueden encontrar diversos materiales, ¿no? Sobre los temas que atañen a la reforma judicial. Yo he estado escribiendo varios artículos al respecto, pero también pueden encontrar publicaciones sobre los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que también ha sido parte de mi trabajo, los temas de derecho humano a la ciencia, estrategias de litigio participativo, en fin, pues la variedad de temas, incluidas la filosofía y la sociología del derecho, que también me dedico a eso. Pueden ustedes encontrar materiales para que conozcan un poco más pues cuáles son mis posiciones. Yo no he ocultado nada, los nombres de mis libros son muy claros y casi que lo dicen todo. Yo no tengo por qué ocultar nada, ni mis posiciones, ni demás, ¿no? Ahí está todo eso y materiales también audiovisuales, debates que he tenido, conferencias que he dado, cursos completos que tengo subidos ahí en mis redes, los pueden ustedes consultar para conocer mejor cuáles son mis posiciones, mis puntos de vista, pues sobre diferentes asuntos de interés público, ¿no? Ahí está todo ese material. Y bueno, con todo gusto yo estoy pues abierto y en toda la disposición. A mí me encanta dialogar y debatir y platicar, me encanta. Entonces yo estoy abierto a todo eso, por supuesto, con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raimundo. Te volveremos a invitar. Estamos invitando a un par al menos de candidatas y candidatos y también estamos muy pendientes de que haya balance ahí por el tema del Claro. INE, ¿no? Entonces, pues te mandan felicitaciones. Erika Lisset me parece honesto. Trini Valdés, ya lo estoy anotando en mi libreta de favoritos. Bueno, pues ahí están los comentarios. Muchas gracias. Ya se ganó mi voto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Y yo creo, esperemos, yo estoy seguro que sí se podrá, si no toda la hora, una media hora, cerca del cierre del proceso, te volvemos a invitar. Muchas gracias, Manuel, Rafa. Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues un abrazo hasta allá y un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Por el apoyo. Bye, bye. Y buenas noches.